Bien, estamos de vuelta. Omega Estéreo, sin rodeos. Gracias por su sintonía. Don Michel, bienvenido. Una visión de país, pero primero, lo que yo acabo de decir, en el IDAN, si hay una institución a la que se le ha metido dinero en estos más de 30 años luego de la invasión, es en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Pero seguimos en lo mismo, seguimos hablando de lo mismo. ¿Qué piensa usted? Bueno, en primer lugar, saludarte, saludar a los compañeros del programa, a tu radioaudiencia, y agradecerte la oportunidad que nos da para participar en tu programa. Yo pienso que sí, que el IDAN es una de las instituciones más importantes que tiene el país y que por lo tanto hay que ponerle la mayor atención posible, porque se trata de un tema que es no solamente de vital importancia, sino que es vital para la vida. Sin agua no hay vida. Y efectivamente es una institución que ha recibido mucho financiamiento, ha recibido mucha atención incluso por consultorías internacionales que consideran que frente al gran desarrollo económico que ha tenido el país en los últimos 25 años, este es una institución que tiene que estar al día en el mismo ritmo que el desarrollo nacional, porque en la medida en que la economía mejora, el país crece, también los servicios públicos se demandan más. Sin embargo, a pesar de todas estas señalamientos que te vengo haciendo, no deja de ser cierto de que siempre hay problemas con el IDAN, y en todas las campañas políticas es un tema recurrente en la que se debate de los temas principales. Yo pienso que el IDAN tiene un problema fundamentalmente de gestión. Hay unos sectores que señalan que el problema es que esto es una institución que está conducida por el Estado. Hay otros sectores que dicen que este es un tema que tiene que ser motivo de privatización. Entonces, en medio de esta disputa, los efectos es que se produce agua, se hacen inversiones, sin embargo, el servicio no es un servicio óptimo como todos queremos y todos deseamos. Y eso con la designación del ingeniero Ducrot, que es una de las figuras y de las personalidades que más abundan sobre el tema, que más conoce sobre este tema, tenemos una buena oportunidad, si efectivamente su gestión es apoyada por el Ejecutivo y es apoyada por las otras instituciones del Estado. Aquí el planteamiento que se hizo en campaña de buscar una fórmula de gestión que no necesariamente tiene que ser privada, pero en la que el IDAN actúe como una empresa, como una unidad productiva, buscando la eficiencia, esto se puede lograr. Yo considero que el planteamiento que hizo el presidente de la República y que hizo el ingeniero Ducrot en las presentaciones que han hecho en los últimos 2 o 3 años, con un nuevo modelo de gestión donde exista mayor independencia financiera, mayor independencia y autonomía en la gestión del IDAN, donde incluso el IDAN pueda dividirse por áreas y por regiones, atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, de las comunidades, atendiendo a la demanda. Se puede estructurar un buen plan en que esto funcione y actúe, incluso como el Canal de Panamá, que es una empresa estatal, pero que funciona, claro, con la cultura acumulada que hay en esa institución que viene de la época en que los Estados Unidos controlaba y administraba el Canal de Panamá. Pero ese tipo de gestión que incluso hasta el Canal de Panamá pudiese dar con el IDAN, hacer una asociación con el IDAN, pudiésemos realmente despegar y quitarnos todas estas latras. Yo creo que es una buena oportunidad. Tenemos una figura que conoce muy bien el tema, que está muy bien preparada, pero que lo que va a requerir es la voluntad y el apoyo del Ejecutivo, la voluntad y el apoyo de la Asamblea Legislativa, y sobre todo pararse firme frente a los intereses creados que también giran alrededor de esta institución, que no son pocos. Si eso se logra realmente atender con la voluntad política, administrativa y financiera, yo creo que esto se puede resolver. En España llueve mucho menos que en Panamá, y sin embargo en España
hay un buen servicio porque tienen buenos sistemas de almacenaje de agua. En Panamá llueve 3 y hasta 4 veces más y resulta ser que hay momentos en que estamos pasando problemas como estos, que claro, no tienen ya que ver con la densidad del agua, sino por problemas de gestión que tienen que ser resueltos y de manera inmediata. Aquí usted lo ha dicho claramente, don Michel Doen, se necesita para todo voluntad. Esa es la palabra clave. Voluntad en educación, voluntad en salud, voluntad en el IDAN, voluntad en la justicia, voluntad, pero si no hay voluntad no vamos en la caja de seguro social a poder salir adelante. Y aquí, señores, yo me acuerdo, hemos querido en una ocasión en el gobierno de Martinelli, le dijimos a la CP venga y administre el IDAN, cuando lo que tenemos que hacer es poner voluntad y copiar modelos de administración financiera, económica, política, lo que usted quiera, administrativa. Existen. De la ACP en el IDAN para tener, porque ya el agua tibia está inventada, no tenemos que inventar nada. Entonces copiemos cómo funciona la ACP y llevemos ese modelo al IDAN y usted va a ver, pero ¿necesita qué? Voluntad. Usted lo dijo clarito. Ese es el punto de que carecemos en este país de voluntad política, principalmente para la toma de decisiones en esa dirección. Pero vamos a entrar al tema país. Le doy la palabra a don César Riló para que comience con el tema político y el tema del país. Bueno, buenos días, Álvaro. Buenos días, don Michel Doen. Buenos días. Saludarlo. Don Michel, usted, preguntas cortas. ¿Usted participa hoy en día en el debate político a lo interno del PRD? No. En el PRD no hay debate político. Excelente. Hay un eslogan que dice que cuando el PRD gobierna la gente le va mejor. ¿Está gobernando el PRD? El PRD no está gobernando. ¿Qué está ocurriendo, don Michel, con el PRD ahora? Lo que está ocurriendo es que se ha tomado distancia de las estructuras políticas del partido que ha estado imperando en los últimos 2 años una concepción que considera que no es necesario, no es pertinente realmente tener una coordinación, no es necesario tener una relación fluida, permanente en la gestión del poder con las estructuras de poder y de las instituciones políticas del país que son necesarios para ejercer el poder. Para gobernar se necesitan músculos políticos. Y cuando esos músculos políticos no se toman en consideración, como es la Asamblea Nacional, como son los partidos políticos y como son otras instituciones más, pues entonces yo pienso que se pierde mucha fuerza y entonces también la voluntad política se doblega un poco. Te pongo 2 ejemplos. Aquí salieron 2 situaciones que fueron, desde mi punto de vista, fundamentales en el debate nacional. Cuando el presidente Cortizo ganó las elecciones a poco tiempo, presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas constitucionales que hizo un sector de la sociedad civil. Hicieron un buen esfuerzo, hicieron un buen ejercicio, pero que no participaron la gran mayoría de los otros sectores de la vida nacional, incluyendo a los partidos políticos. Entonces, un tema tan sensitivo como este, en el que es necesario involucrar a los distintos partidos políticos, al resto de la sociedad civil, a los sindicatos, a las instituciones empresariales, etcétera. Lo lógico, lo histórico es abrir un debate nacional sobre esto. Y nosotros lo que le planteamos en su momento a los compañeros de la dirección del gobierno, que debió de haberse montado una comisión, o en ese momento decía, montemos una comisión a nivel del partido que analice y que dé una opinión al partido y dé una opinión al mismo gobierno, que si es un gobierno que nació de los votos del PRD, entendieran también que el PRD tendría algo que decir sobre una nueva constitución, que se abriera un debate. Nosotros tenemos excelentes constitucionalistas. Tenemos al doctor Aristide Royo, es presidente de la República. Tenemos al doctor
Adolfo Ahumada, que es constitucionalista y que ha participado en las reformas constitucionales desde el 72 hasta nuestros días de manera permanente. Tenemos al doctor Rolando Murgas, tres figuras que además respetadas en el foro nacional e internacional, pudiesen hacer un análisis de esa constitución y que el partido pues, se pusiera en tensión, porque si se quiere hacer o si se quería hacer en ese momento una reforma constitucional, lo mejor que se podía hacer es que el partido apoyara esa reforma y utilizara su supuesta influencia en la Asamblea Legislativa a través de sus legisladores, darle mayor fuerza, mayor vigor y participar en una gestión de unidad nacional para impulsar un cambio constitucional. Sin embargo, eso no se hizo. Lo que se hizo es que se agarró el proyecto y de manera automática, sin debate, sin conocimiento de la estructura partidaria de qué es lo que se planteaba en esa constitución, se mandó a la Asamblea Legislativa. Y por supuesto, lo que de allí casi sale es un adefesio en donde todos los poderes se concentraban en la Asamblea Legislativa, a tal punto que el propio presidente de la República tuvo que retirar el proyecto y mandarlo nuevamente. Ahora no se recuerda si una comisión especial o volvió a sus orígenes. Lo cierto es que se perdió una buena oportunidad. Ese es un ejemplo que yo pongo de lo que es la falta de participación del partido en el debate nacional. Yo no estoy diciendo es que en los espacios políticos, en las estructuras administrativas, eso no es la parte a la que yo me refiero, porque usted como partido, bueno, usted colocará sus cuadros más importantes, en los puestos más importantes. Yo estoy hablando del ejercicio del poder, como impulsar una gestión como esta. Y la otra, para mencionarte nada más que dos, el famoso tema del CROAN. Cuando el famoso CROAN salió a la luz pública, el partido se enteró, como se enteraron ustedes y se enteró el resto de la opinión pública, cuando el ministro de Seguridad, el comisionado Pino, estaba firmando el documento con funcionarios del ejército norteamericano. Y se hablaba de una institución regional. Y ya cuando usted escucha una institución regional donde van a participar otros estados, donde vas a involucrar temas de territorialidad, donde vas a tratar temas en la que se pueden impulsar procesos judiciales a partir de nuestro Ministerio Público. Ese es un tema muy sensitivo y sobre todo nosotros que tenemos la experiencia de negociar con los Estados Unidos y después de ver la entrada y salida de almirantes, de secretarios de Estado, de senadores y de muchas figuras importantes de la política norteamericana y de instituciones militares y civiles norteamericanas, eso nos llamó la atención, que se estaba discutiendo algo de profundidad. ¿Y cuál era el temor nuestro? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una nueva propuesta donde los norteamericanos quieren tener aquí una plataforma militar para realizar operaciones en Panamá y desde Panamá. Recordemos, en el acuerdo Tax-Kissinger, el primer punto era la presencia militar norteamericana como uno de los elementos fundamentales en las relaciones de nuestros dos países. Entonces, ese fue un tema que tampoco se discutió con el partido, un tema tan sensitivo, y teniendo el partido a la gran mayoría de los negociadores en los tratados Torrijos-Carter con una gran experiencia, que tampoco participaron desde el punto de vista político, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista histórico, en un tema de vital importancia que al final generó una serie de críticas que al final no fueron contra el gobierno ni contra quienes manejaron esto, que yo creo que hasta lo manejaron quizás de buena fe, sino contra el que paga siempre los platos rotos, porque nuestros adversarios no son tontos. Nuestros adversarios saben que en el 2024 van a enfrentar al PRD y no lo que mandan ahora. Entonces, ¿a quién le caen esas pulgas? Al perro más flaco, al PRD, en circunstancias que no tiene vela en el entierro. Entonces, esas son las cosas que realmente yo señalo. Efectivamente, cuando Pedro Miguel dice que el partido no está gobernando, yo tengo que hacer causa con Pedro Miguel cuando señala eso, porque yo sé que no está gobernando. Las decisiones políticas no son debatidas. Y cierro con esto. Cuando Pérez Valladares gobernaba, Pérez Valladares todas las semanas se reunía con su bancada, se reunía con la dirección del partido y se reunía con los ministros puntales de su gobierno para ver la agenda que estábamos desarrollando, para darle seguimiento,
para introducir nuevos planes, la discusión de nuevos planes y para involucrar eso que digo yo, los músculos. Y lo que hablo de voluntad, que Álvaro le hace mucho énfasis, ¿no? Eso es lo que necesita para abordar todos estos temas fundamentales que sin empuje político realmente se presentan y se dan problemas que después cuestionan al gobierno, pero a quien paga los platos rotos es el PRD. La raíz de todo esto no se remonta a la campaña, a las primarias del PRD para escoger al candidato presidencial, señor Doen. ¿Y por qué planteo la interrogante? Porque Laurentino Cortizo salió con su propia estructura a buscar los votos de las bases del partido para lograr la candidatura presidencial. Y yo recuerdo, el CEN del partido no acompañó en su gran mayoría la candidatura de Laurentino Cortizo. Llegan al poder y ya empieza a olfatearse una fractura y grupos dentro del PRD. Y desde que comenzó la administración Cortizo hasta la fecha, hay varias organizaciones dentro del partido, o grupos, o divisiones, o fracturas dentro del partido. Pedro, Vinicio, Zulay, está también la gente que está en el Ejecutivo, hay grupos también, hay los que no han sido tomados en cuenta dentro del partido. Por ahí veo a un Eloy Alfaro que está totalmente desvinculado del partido también, un hombre pensante del PRD. Entonces, así no se puede. Usted conoce la historia del partido y cuando Pérez Valladares había unidad, porque Ernesto Pérez Valladares era el secretario general del PRD. Cuando Martín Torrijos se mantuvo cierta unidad también de criterio a través de la figura del secretario general del partido. Hoy esto no está pasando, señor Doen. Yo parto diciéndote que cuando se hicieron las primarias partieron bien, habían aspiraciones. Yo fui uno de los aspirantes en esas primarias y pude participar en ellas y puedo decirte con toda propiedad que a la hora de una primaria cada candidato que definitivamente representa a grupos dentro del partido que tienen interés en ese candidato o en su propuesta, se inicia una competencia que en esta ocasión fue una competencia con relación a las anteriores, una de las mejores, porque hicimos un pacto entre todos de no agresión, de no golpear a un compañero en su personalidad, de no denigrar. Y fue un acuerdo no escrito, ni hubo necesidad de crear un código de ética, ni hubo que crear un organismo que le diera seguimiento a esto, porque yo creo que por la experiencia y por la formación y por el temperamento de todos nosotros y por la historia, no desarrollar unas buenas primarias prístinas y que no se discutieran que no hubiese problemas sobre los resultados, como efectivamente no los hubo, cada quien que saliera a buscar sus votos. Y yo te diría que hubo una confraternidad en ese proceso electoral interno que realmente fue loable, fue digno de admiración. Nosotros nos encontrábamos en el camino y los equipos nos reuníamos en un restaurante a descansar, a comer tomar un refrigerio o a comer, e intercambiábamos cómo iba cada quien, y al final eso se fue decantando hasta que efectivamente el ganador fue Nito Cortizo. Ahí no hubo ningún tipo de discusión. Nito Cortizo logró concitar lo que no pudimos concitar muchos otros, ¿no? Que fue sumar a su causa a muchos activistas regionales, a legisladores, a representantes y también gente fuera del partido que le brindaron su apoyo, y Nito Cortizo ganó muy bien. Claro, en su momento siempre llega el punto en el que, bueno, cuando vamos a ganar las elecciones, ¿qué vamos a hacer en el gobierno? Bueno, el partido tiene un estatuto y los estatutos te señalan incluso cómo se deben estructurar los gobiernos una vez que se ganan unas elecciones.
tomando en consideración los méritos, la historia, la formación, la capacidad profesional de los compañeros, y se lo pone a disposición del presidente de la República para que en una interacción se forme un gobierno que realmente pueda responder a las exigencias del programa que el presidente en este caso impulsaba. Bueno, ahí fue donde comenzaron los problemas, porque esa práctica, incluyendo a las personas que participaron y que perdieron. Pérez Valladares, cuando perdió las elecciones, cuando ganó las elecciones contra Alfredo Orange en el 93, 94, lo primero que hicimos fue sumar a todo el mundo, porque ya te digo, esto es un problema de músculo político. Pero en esta ocasión vimos algo que sí nos llamó la atención, ¿no? Que no se siguió no se siguió esa confraternidad de discutir entonces, bueno, ahora cómo vamos a gobernar para impulsar el programa, sino que de pronto hubo un grupo de gente incluso que ni sabíamos que estaban participando en estas elecciones, ¿no? Que comenzaron a trabajar y de manera individualizada comenzaron a abordar a figuras de las estructuras del partido, a formar gobierno, pero no a tomar en consideración esta praxis histórica de lo que dicen los estatutos y a tomar en consideración incluso a figuras importantes e históricas del partido. Eso que trajo como consecuencia que esa suspicacia que tú hacías alusión de que era un grupito, era un grupúsculo, como llaman algunos, que comenzaron a conducir al partido, introdujeran, como te señalaba, esta forma de poca consulta con el partido, y que bueno, como el poder se concentra en el Ejecutivo, todo el mundo tiene que cuadrarse y seguir la directiva de lo que el Ejecutivo señalaba. Y ahí comenzaron, ese fue realmente el origen de los problemas que todavía creo que estamos en condiciones de superar. Creo que hay muchas coincidencias sobre el momento político. Creo que tenemos muchas coincidencias en cuanto a los pasos a dar de aquí en el futuro para ordenar mejor la situación, que tenemos mejores oportunidades. Se pueden subsanar si logramos recuperar esa forma, esos métodos de gobernar para los efectos de sacar al país de una manera más eficiente, diría yo, de la situación en que se encuentra. Pero ya te digo, fue en ese momento, después de la victoria, que comenzaron a darse esos problemas que realmente han causado muchos, pero muchas molestias en algunos compañeros. Don Michel, usted ha señalado que no hay debate en el PRD actualmente. ¿Por qué no hay debate? ¿Qué está ocurriendo? Que no se activan los resortes que tiene a nivel interno del partido. Lo otro, fíjese que usted presentó un ejemplo sobre este mecanismo de reformas constitucionales que fue una iniciativa del presidente Cortizo. Nosotros desconocemos hoy en día si institucionalmente esa era la postura del PRD como partido. El partido PRD es de la concepción de unas reformas puntuales a la Constitución, avala o no una modificación a través del planteamiento de la paralela, o es de la originaria. ¿Qué dice institucionalmente el PRD a propósito de esto? Y lo último, en las democracias parlamentarias europeas hay una figura que se llama la moción de censura, cuando hay una censura en contra del gobierno. ¿Tiene el PRD hoy la madurez para presentarle una moción de censura a su propio gobierno? ¿Hay esa posibilidad en lo político? Mira, comienzo por la última. Si existiese esa posibilidad, yo creo que sería desafortunada introducirla en estos momentos. En estos momentos el momento político exige es que en vez de censurar, lo que debemos es conversar, de dialogar, de debatir la realidad política, los acontecimientos políticos que se nos están encontrando todos los días, como es la pandemia, como es la recuperación económica, como es la atención a los sectores más vulnerables que han sido afectadas económicamente por esta pandemia. Entonces, introducir una moción de censura, perdón, más que ayudar, realmente lo que agrava más el problema. Yo te digo, yo creo que hay grandes coincidencias. Yo creo que los problemas los entendemos bien.
Yo lo que creo es que tiene que haber una voluntad de que por encima ya de las figuras y de las personas y de sus aspiraciones, lo que tenemos que entender de inmediato es el momento inmediato. Que en estas circunstancias no estamos mal como están otros países con el tema de la pandemia, que estamos viendo a Costa Rica y estamos viendo a Colombia, y estamos viendo a la India y a Chile y a Europa, que realmente hay un tercer brote. Y sin embargo en Panamá hasta estos momentos, y ojalá esto siga así, ha habido un gran control, ¿no? Y en eso hay que darle crédito al gobierno. El gobierno ha hecho una gran labor. Las instituciones financieras del Estado le han dado prioridad al tema de la pandemia, al tema de la asistencia social, con el Panamá Soberano, con los vales, con la repartición de alimentos a las regiones más alejadas. En fin, no todo es realmente negativo. Entonces, introducir una moción de censura a mí me parece que no es lo pertinente ni lo más aconsejable. En torno al tema de la posición del partido sobre las reformas constitucionales, nosotros realizamos un congreso en el año 2011. Si mal no me falla la memoria, fue en febrero del 2011 o un poquito después. Y una resolución que se aprobó fue la reforma constitucional por la vía de una constituyente paralela. Y te digo que lo puedo hablar con mucha propiedad, porque en ese momento yo era el secretario general y veíamos que frente a las políticas que desarrollaba el gobierno de Martinelli, la institucionalidad del país se veía que realmente estaba muy precaria, porque Martinelli en este país quiso hacer lo que le dio la gana, ¿no? En el terreno legislativo, en el terreno judicial, en el ministerio público, en la actividad económica del país, y el hombre no atendió los límites que le establece la ley y la constitución a través de la institucionalidad del país. Además sabíamos que había una guerra interna entre el panameñismo y el partido de Martinelli, y que eso tarde o temprano iba a explotar en mil pedazos, porque teníamos información que las discusiones que se daban allí ya no eran, ya lo que había era una confrontación, y que el partido panameñista saldría del poder, así como salió el Partido Demócrata Cristiano en la época del presidente Endara, y que por lo tanto habían que tener condiciones dadas para buscar unidad. En ese momento el partido estaba pasando por momentos muy difíciles. Se nos habían ido 17 legisladores, se nos habían ido más de 70 representantes de corregimiento, se nos habían ido más de 15 alcaldes a nivel nacional, porque había una depredación por parte del señor Martinelli y una actitud de parte del señor Martinelli de destruir al PRD, para que el PRD, como lo decía él públicamente, más nunca llegara al poder. Entonces lo que buscábamos eran propuestas que pudiesen unificar a las organizaciones de ese momento, y aquellas organizaciones que iban a ser sacadas del gobierno para hacerle una oposición más férrea, con más músculo y con más voluntad al señor Martinelli. Y de allí nació la constituyente paralela, que la discutimos en las 26 áreas de organización, que cuando la propusimos fue un apoyo unánime, no hubo ni un voto en contra con esa propuesta. Bueno, esa propuesta está vigente. Esa propuesta está vigente, y teníamos un equipo que trabajó en esa reforma. El PRD tiene una propuesta de constitución que, por supuesto, tiene que ser reconocida por el público a la hora en que se abra un debate nacional, pero ese debate tiene que abrirse. Entonces coincide que el camino es una asamblea constituyente. Yo soy de la opinión que sí, desde hace 11 años, 11 años. Y además es una propuesta aprobada. Y en estos días, cuando yo decía que yo no conozco ninguna resolución que haya anulado a esta, significa entonces de que nosotros perfectamente podemos tomar esta iniciativa, retomar esta iniciativa y convertirla en una bandera nacional para los efectos de unificar al país en cómo mejorar su institucionalidad, y que el país no esté al vaivén de la voluntad de un presidente o de un partido que haga lo que le dé la gana. Entonces, esa propuesta sí existía.
Y en torno a que no hay debate, sí, definitivamente no. El partido participa con sus militantes en la gestión de gobierno. La parte administrativa, mete el hombro y apoya en la parte de las propuestas que desarrolla el Estado, el gobierno a nivel nacional frente a la pandemia. Tiene una buena presencia en salud. Yo pienso que ha habido problemas, por supuesto, pero más son los resultados que las cosas negativas que se han dado. Pero yo estoy hablando es del debate político. El PRD está siendo, el gobierno está siendo acusado de corrupto. El gobierno está siendo señalado como ineficaz. El gobierno está siendo señalado como un gran deterioro. Entonces, esas son cosas que van en contra del gobierno, va en contra del presidente de la República y sobre todo va en contra del PRD. Es la percepción que nosotros leemos en las mediciones que se hacen en este país, no la que hace Martinelli, que Martinelli las publica a través de su medio de comunicación. Nosotros también tenemos nuestra lectura. Y la gente, por ejemplo, una de las cosas que más le preocupa es la esperanza de salir de este problema. Bueno, ese es un tema político. Es un tema que tiene que ser debatido y que incluso se está haciendo, pero se tiene que hacer con la dirección del poder político. Chapman tiene una propuesta de salida económica. En estos días el difunto Rubén Lashman también hizo una propuesta. Por allí los compañeros, perdón. Jované también hizo un planteamiento. Sí, eso es lo que te iba a decir. Jované ha hecho propuestas, pero esto de la recuperación económica, que es una bandera nacional, esto tiene que ser un debate político y el partido puede aportar mucho en eso. Entonces, eso es lo que te digo yo, que frente a todas estas situaciones de percepción que hay ante el gran público, al PRD son lo que le caen las pulgas como el perro más flaco. Y esto hay que realmente entenderlo, porque si el PRD no sale como partido, y ojalá que con el gobierno, conjuntamente con el gobierno, y ojalá con sus diputados, a mostrar esos músculos y a enfrentar todos estos señalamientos en la que, te digo, la percepción de desesperanza es alta. La percepción que hay sobre la corrupción es alta. La eficacia del gobierno está siendo muy, pero muy cuestionada. Pero es que no hay respuesta a estas cosas y la opinión pública, entonces, si no sale a escuchar a los miembros del gobierno y a los miembros del PRD y participar en el debate gobierno y PRD conjuntamente para enfrentar estos embates de nuestros adversarios, que lo hacen porque también quieren participar de la política y también quieren estar en buenas condiciones para las próximas elecciones. Entonces el PRD se va a encontrar en una situación muy, pero muy difícil para las próximas elecciones. Y lo peor es que quien está llenando esos espacios es el señor Martinelli. Si el señor Martinelli vuelve a ser presidente en este país, entonces esperemos, no una situación como la que hubo durante sus 5 años de gobierno, va a ser peor. Entonces eso a mí en lo particular es de lo que más me preocupa, que estamos dejando espacio precisamente por una concepción y por una forma de conducir la política que está favoreciendo es al señor Martinelli. Y eso yo en lo personal, y creo que muchos compañeros más en el partido, lo que están viendo como el peligro más grave que tenemos ahora mismo por delante. Sí, yo tengo en agenda un par de temas y uno de ellos es el tema del señor Martinelli. Usted, no sé si ya se enteró que hay algunos de los querellantes han retirado las denuncias contra el señor Ricardo Martinelli, han desistido de las denuncias contra Ricardo Martinelli en el caso de los pinchazos. Sí. ¿Usted está en esa línea, señor Doens? Breve, para hacerle la otra pregunta. No, yo creo que Martinelli es un ente desestabilizador en este país. Y no solamente lo creo yo, lo cree mucha gente, tanto nacional como en el extranjero. Con Martinelli aquí lo que se van a crear son las bases y las premisas para nuevos sismos políticos, como se dieron en la época en que él dirigió este país. Además, el señor Martinelli está siendo acusado y señalado de delitos muy graves. El señor Martinelli todavía no ha superado el caso de las violaciones a los derechos humanos que hizo contra muchos de nosotros a través de
intrometerse en nuestras vidas privadas y de intrometerse en nuestras comunicaciones. El señor Martinelli utilizó fórmulas y métodos para salir libre de esa situación que realmente avergüenza a la justicia panameña. El señor Martinelli seguirá utilizando todo el poder que tiene en la Asamblea Legislativa con los dos partidos, el que acaba de formar y el anterior, donde tiene muchos aliados. Tiene dinero, tiene una gran influencia y todavía tiene gente en el gobierno. Porque eso que pasó en la Caja del Seguro Social, eso realmente ya es el colmo de los colmos. Una figura que la nombran en ese lugar es para ayudar a Martinelli, dándole contratos de publicidad, nombrándole funcionario de PASA en esa institución, recibiendo dinero del extranjero para que el señor Martinelli tenga los suficientes fondos para seguir haciendo política y para seguir metiéndose en la justicia panameña, haciendo cosas que desdice esa justicia. Entonces el señor Martinelli es una lastra y es un ente que desestabiliza a este país. Y el gran problema es que a veces la gente piensa de que uno está loco o que Balbina está loca, porque el fondo del asunto era que al señor Martinelli no solamente había que derrotarlo en el plano judicial, sino también en el plano político. Pero yo debo decir, Álvaro, con mucha tristeza, que hubo mucha gente que no quiso dar esta pelea, que se escondieron. Y cuando han comenzado a ver ahora, ¿no?, que Martinelli puede ser candidato a la presidencia de la República, entonces ahora es que están viendo que sus intereses están en peligro, que los intereses del país están en peligro. Entonces el señor Martinelli es un ente desestabilizador en este país que tiene que ser derrotado en los tribunales y tiene que ser derrotado políticamente. Y para eso el PRD tiene que entender que ese es el peor enemigo que tiene el país y que tiene el PRD, porque nos quiso destruir. Y desafortunadamente todavía hay por ahí sueltos gente del círculo cero que utilizan sus relaciones con alguna gente del gobierno para tratar de ver cómo al señor Martinelli se le sacan las castañas del fuego. Entonces usted no va a desistir del proceso que tiene en contra de Martinelli. Jamás, ya no va a desistir. Que quiera desistir está en su libertad de hacerlo. Y yo le respeto su decisión. Pero yo creo que el tema del señor Martinelli no es un problema solamente de tipo judicial, que ya de por sí es importante. Es un problema político para el país. Y otra preguntita, el PRD tiene pendiente la renovación del CEN del colectivo y esto está stand-by, no avanzan en ese tema. Se plantea, lo escuché a Pedro Miguel decir que quizás el otro año. Yo le preguntaría quién va a llenar, a juicio suyo, quién debe ser la figura a ocupar la Secretaría General. Se habla de Nito Cortizo, se habla de el señor José Gabriel Carrizo o el propio Pedro Miguel González. ¿Quién ve usted como una posible figura de consenso para dinamizar el partido que ha estado ausente de debate? Diría en primer lugar de que sí, ya se tiene una fecha tentativa que la han anunciado algunos dirigentes importantes del partido, incluso también del gobierno, que puede ser a mediados del próximo año. Técnicamente el Congreso debe de realizarse en este año, según los estatutos. Sin embargo, por el tema de la pandemia y por todos estos problemas que se han venido dando a raíz de lo que son las medidas para prevenir los contagios y todas sus secuelas, se consideró, por lo menos en ciertas personalidades y grupos del partido, que lo mejor era posponer esto para el próximo año. Algunos hablan de los primeros meses, otros hablan de la mitad, algunos piensan en octubre. Y yo creo que está bien, no hay apuro. No hay apuro, porque entonces con esto voy a la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que aquí nosotros no tenemos que estar pensando en las próximas elecciones. Nosotros lo que tenemos que estar pensando es cómo hacer las cosas bien, cómo salir de la pandemia, cómo recuperar al país de su situación económica, cómo seguir brindándoles a los sectores más afectados por la pandemia, aquellos que perdieron sus trabajos, a los sectores más pobres que nunca lo han tenido,
brindarles los servicios que debe brindarle el Estado. Y en ese camino, el que quiera tener aspiraciones, bueno, que las tenga, si es que eso no se le prohíbe a nadie, pero priorizar sobre todo el momento que estamos viendo, porque yo creo que hasta políticamente para el PRD es conveniente que esto se haga así, porque la gente lo que quiere es resolver sus problemas, lo que no quiere es estar envuelto en los problemas del PRD, en su liderazgo y en sus problemas y en sus competencias. La gente lo que quiere es saber para dónde va esto y cómo vamos a salir de ello. Y yo pienso que dando ese mensaje ya de hecho salimos ganando en algo. Y por otro lado, que se pongan a funcionar las estructuras del partido. Porque el señor Cortizo puede ser secretario general, tiene todo el derecho, tiene el poder para lograrlo, igual que el vicepresidente, igual que Pedro Miguel y cualquiera que quiera aspirar, pero tiene que ser dentro del marco de lo que señala el partido, utilizando los mecanismos del partido, convocando a través del partido, porque si de lo que se trata es asaltar al partido para garantizar una candidatura en el 2024, eso va a generar un encono dentro del partido que va a generar división, y con la división nosotros no ganamos elecciones. Nosotros ganamos las elecciones con Nito porque el partido se presentó unido, fuerte alrededor de su candidatura. Y logramos sumar a un partido como el Molirena. Y a lo mejor si las elecciones se hubieran prolongado una semana más o 2 semanas más, hubiésemos perdido, porque el adversario comenzó a demostrar más músculos para finales, nos dio más duros para finales, sobre todo el sector de la Asamblea Legislativa, y ganamos porque salimos con un gran aliento, con mucho aire cuando comenzó la campaña. Entonces, si eso no se da, nosotros lo que vamos a ir a un congreso el próximo año y a unas elecciones el próximo año, donde sin haberse tomado las decisiones fundamentales para abordar los problemas fundamentales del país, valga la redundancia, y sin haber generado un debate interno en el partido para que el que quiera competir, que compita, pero dándoles la garantía, sin la intromisión de los poderes legislativos y ejecutivos, yo creo que estamos garantizando realmente un partido más vigoroso, una propuesta más consensuada, y vamos a ir en mejores condiciones. Fuera de eso, si tú me dices a mí cuál es el perfil del futuro secretario general, el perfil entonces está en función de lo que te acabo de decir. Tiene que ser un tipo que genere unidad, tiene que ser una figura que sea transparente en cuanto a sus aspiraciones, tiene que ser una persona que realmente atienda los problemas del partido, no de los dirigentes ni los problemas personales, la visión del partido. Porque cuando tú no discutes, por ejemplo, como te decía en un principio, un tema fundamental como la constituyente, tú te estás apartando de la praxis del partido y de su doctrina. O cuando tú quieres introducir un problema como el CRAN, que realmente levantó mucha roncha, te estás apartando del método y te estás apartando del contenido de su doctrina. Entonces, el que sea el próximo secretario general, si no toma en consideración estos elementos fundamentales, no va a garantizar un partido unido y no puede garantizar una victoria en el 2024 como la quieren la gran mayoría de nuestros copartidarios. César. Don Michel, dos temas puntuales. El expresidente Felipe González decía que una de las contradicciones del PSOE era que no había propuesto nuevos liderazgos, refrescar los liderazgos. ¿Cómo desde la experiencia de los nombres que usted nos ha señalado y otros que se incorporan en el PRD se pueden construir esos nuevos liderazgos? Hoy hay una visión de la membresía de esos partidos como membresías clientelistas, gente sin vocación ideológica, sin visión política. ¿Cómo se construye esos nuevos liderazgos acompañados con la experiencia de los nombres que usted nos menciona? Y lo otro es, siempre me he preguntado qué significa el ser torrijista en pleno siglo XXI. Yo pienso, don César, que estas son preguntas básicas y fundamentales. Felipe González es una referencia en el PSOE, es una referencia en España y es una referencia en el mundo internacional, donde se le respeta, se le consulta, se le hace participar
en los debates no solamente partidarios, sino en los problemas hasta universales. Y en PRD hay figuras que pudiesen ser como Felipe González, de referencia. La vida es inexorable. La vida se nace, uno se desarrolla, uno se reproduce y muere. En la vida hay pichones de políticos, estadistas, ya vemos dinosaurios. Como nos llamaron a nosotros, pensando que con eso nos iban realmente a insultar. Nosotros entendemos lo que es la praxis política. General Torrijos nos decía a nosotros, la década del 70, muchachos, avancen, no empujen, ¿sí? Porque en el ímpetu de juvenil, efectivamente uno quiere que las cosas se hagan de manera inmediata. Entonces, esto hay que administrarlo bien. Yo creo que nosotros, de alguna forma, hemos cumplido con esos ciclos de la vida. Nosotros fuimos fundadores del partido, ocupamos cargos muy importantes. Llegó la invasión y dejó prácticamente un partido muy maltrecho, muy cuestionado. Sin embargo, nos recuperamos a los 5 años, ganamos unas elecciones con el presidente Valladares. Pero la dirección de ese partido era una dirección que estuvo muy vinculada a Torrijos. Era una dirección que tenía banderas políticas. Ojo, banderas políticas, porque todavía había que cumplir la tarea fundamental que era el cumplimiento de los tratados, la recuperación total de nuestra soberanía, la recuperación total del Canal de Panamá y el desarrollo de las áreas revertidas. Esas eran nuestras propuestas fundamentales. Y con eso teníamos que convocar al resto de las fuerzas del país. Por eso hubo Bambito 1, Bambito 2, Coronado 1, Coronado 2, donde se sumó a las mejores voluntades de este país para hacer reformas a las leyes, a la Constitución, reformas económicas y además de eso, la ley del Canal de Panamá. La ley del Canal de Panamá, su título constitucional fue la culminación de todo un proceso donde se involucraron en aquel momento aquella generación que estuvo con el general Torrijos. Cuando terminamos de ese ejercicio, perdona que tenía que sacar al perro que estaba molestando, perdimos la reelección, donde el presidente Pérez Valladares tenía su aspiración y lo apoyamos en eso para que se reeligiera. Y entendimos que había que abrir las compuertas del partido para darle participación a otras generaciones que venían detrás de nosotros. Y ahí fue donde entró Martín Torrijos, Héctor Alemán, Balvin Herrera y otros compañeros más que acompañaron a esa gestión cumpliendo con este proceso, ¿no? De, como llaman algunos, y creo que de manera errónea, porque nunca Torrijos habló de eso, del relevo generacional. Se habló de relevo generacional, no, pero no como le entienden unos, ¿no? Que el relevo generacional es ya tú cumpliste, entierra, cuida a tus nietos, que ya esto aquí es para nosotros y nosotros arreglamos los problemas. Creo que fue un concepto mal entendido lo que dijo el general Torrijos, y creo que se cumplió porque al final Martín, después de perder unas elecciones, ganó, sumó muchas voluntades de dirigentes con mayores experiencias y ganó las elecciones. Y después de esto, pues, el partido tuvo 10 años prácticamente, tuvo 10 años prácticamente no, sin tener acceso al poder. En ese periodo en el país se fue consolidando una cultura clientelar, caciquista, mafiosa en la política. No ya una cultura de corrupción, porque de corrupción está lleno el mundo, de corrupción está llena la vida, la historia del mundo, pero sí con una nueva, yo diría así, categoría socioeconómica, que es la mafia, la mafiocracia, que no solamente utilizan el poder con un criterio de
enriquecimiento o de, como decía un embajador boliviano, de usufructuar el poder, ¿no? Sino que iban mucho más allá de sobrepasar las instituciones y de introducir esa cultura mafiosa en la vida política del país, que a mi juicio eso es lo que ha hecho daño. Y esto lo veían los gringos ya en 1993 cuando hicieron su gran balance sobre la invasión de Panamá. Los gringos hicieron un balance de sus instituciones, el Pentágono, el Departamento de Estado, la CIA, y ojalá algún día publiquen ese informe que yo vi y que vieron otros compañeros que decía, todo en Panamá va bien, pero hay un problema. Panamá se está lavando 5 veces más plata que en la época de los militares, y en Panamá hay mucho, pero mucho más circulante de droga que había en la época de los militares. Y el problema es que eso genera un capital. Ese capital se convierte en actividad política, ese capital se convierte en actividad económica, y ese capital proveniente de esos ilícitos, lavado de dinero y narcotráfico, se convierte también en un poder que tiene acceso a los medios y que introduce una cultura que puede ser nociva para el país. Eso lo veían los gringos en el 93. Y eso formó parte de nuestro debate político. Y la gente cuando habla aquí de el famoso Centro Multilateral de Lucha contra la Droga, lo asocian con una base militar. Y eso no fue así. La propuesta que nosotros le hicimos a los gringos a partir de este problema que te estoy diciendo y de los problemas que tienen ellos y tienen los países centroamericanos y los países suramericanos, es el tema del tráfico de droga, es el tema del lavado de dinero y las consecuencias socioculturales y económicas que nacen, que te introducen una praxis en la política. Además, pues, de los Odebrecht y de todas estas barbaridades que hemos visto en los últimos 10 años, se suma a esta mafiocracia y entonces se introduce una cultura mafiosa de la política. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este país. Eso nosotros lo vimos con Martinelli, lo estamos viendo en la Asamblea Legislativa, lo estamos viendo en el sector de la justicia. Y no lo digo yo, lo dicen los mismos magistrados cuando te dicen bueno, ustedes conocen mejor que yo, porque como periodistas la dan a conocer las cosas que han dicho magistrados que se hacen en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Las cosas que vemos en la Asamblea Legislativa y todos estos problemas que lo que abundan y profundizan y consolidan esta mafiocracia. Entonces, ese es el fondo, a mi juicio, de este problema que no se quiere realmente atender. Y por eso fue que propusimos el Centro de Lucha Multilateral contra la Droga, porque ya el problema de los gringos no era la Unión Soviética ni era el campo socialista. Recuerden que en el 89 cayó el muro de Berlín, desapareció el campo socialista. El problema de seguridad nacional de los gringos es el tema de las drogas, el tema del lavado de dinero, la migración de nuestros países hacia allá, consecuencia de todo esto, que los afectan a ellos. Por eso les propusimos, vamos a hablar de una institución que vea la investigación, la persecución del delito y su juzgamiento para abordar un problema regional con una fuerza internacional como es el narcotráfico y el lavado de dinero, que solos, cada uno por su lado, no va a poder resolver este problema. Bueno, los gringos se empecinaron que no, que ellos querían una base. Y por eso fue que Pérez Vallara dijo, este mamotreto no se lo vamos a firmar, y pagamos el precio, y Pérez Vallara ha tenido que pagar el precio que ha pagado por haber rechazado algo que lo hicimos con la mejor buena fe y porque además nosotros no queríamos aparecer después de tantas luchas generacionales, de tantos muertos del 64 y todas estas cosas, y de haber sido el general Torrijos el que firmó un tratado como este, apareciendo, dándole graciosamente a los gringos una base militar que además ni la necesitaban. El problema nuestro es ese que señala usted, periodista. Ser torrijista precisamente es recuperar esos valores. Luchar contra el narcotráfico, luchar contra lavado de dinero, luchar contra el caciquismo, debatir en el país con toda la fuerza, ser ejemplo en la medida en que podamos darlo. ¿Sí? Porque tampoco es fácil en política contra todas estas lacras que realmente tienen una situación tan lamentable a nuestra patria. Eso es ser, a mi juicio, torrijista. Gracias, don Michel. Gracias a ti y a don César por la oportunidad, Álvaro. Que no sea la última. Seguimos en contacto. Buen día para todos. Sí. Gracias.